Iniciemos entonces la sesión número 6, titulada El mensaje a Pérgamo. Oremos. Amado Señor, nos acercamos a ti con humildad para pedirte tu sabiduría, que tu gracia llene nuestros corazones y especialmente tu palabra, Señor, que podamos entender tu palabra, que tu espíritu nos guíe a tu verdad y que este mensaje lo podamos aplicar a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a caminar en el camino de los nicolaitas. Ayúdanos a no caminar en el camino de la tibieza. Ayúdanos, Señor, a no mezclarnos. Y si esto pasa en nuestras vidas, también ayúdanos a reaccionar inmediatamente. Porque así como hablábamos hoy en esta casa con mis sobrinos, es cualquier momento, cualquiera puede caer. Así que más nos vale, si creemos ser salvos, Señor, siempre estar atentos a cuidar que no caigamos, que no resbalemos de la fe, de la emuná. Nos disponemos en esta reunión para prestar atención. Oramos en nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Muy bien, tengo unos miembros más que a veces ladran, no sé si han escuchado, pero es una bendición escuchar la creación de nuestro Padre también. El mensaje a Pérgamo. Este mensaje nos va a ayudar a entender un poquito más el tema específico de lo que es el tema de de la doctrina de los nicolaitas. Entonces, concentrémonos en este mensaje. ¿Cómo se escucha el audio? Perdónenme, ¿se escucha bien? ¿Cómo están por ahí? Perfecto, aquí veo que alguien puso no se escucha el audio. Tal vez probablemente nada más revisen su computadora. Yo estoy poniendo todo el volumen al máximo y pues nada más será en ese lugar. Bueno, el mensaje a Pérgamo. Como siempre, el repaso es el siguiente. Hemos hablado ya de dos mensajes. El primer mensaje tiene que ver con la iglesia de Efeso. Fíjense, este es una buena guía. En esta pantallita lo puede ver. El primer mensaje, aquí es el punto número 1. Fíjense, todos los mensajes, los 7 mensajes a las 7 iglesias, van como en un orden, así como dando una vuelta a Turquía, porque toda esta región, especialmente la del 3, que es el mensaje a Pérgamo, se refiere a la región de Turquía. ¿De dónde fue lanzado el mensaje? De Patmos. Aquí está Patmos, si lo puede ver con el cursor. Este es Patmos. Juan, el apóstol, estaba exiliado en esa región. Así es que en este lugar es donde él escribió o recibió la revelación de Jesucristo, la cual la escribió con el libro llamado el Apocalipsis. Cuando estudiamos el Apocalipsis, recordemos, estamos viendo un collage de toda la Biblia. Es como ahí se ve prácticamente el final de toda la historia, como no sé si ustedes vieron alguna vez, en algunos países existe lo que se llama el resumen de noticias del año, ¿no? Entonces, ahí se pone todo lo que ocurrió y cómo concluyó ese año. Entonces, bueno, decía que este mensaje justamente a la iglesia de Pérgamo eh, va justamente a ampliarnos un poquito más todo lo que es el tema de la doctrina de los nicolaitas. Entonces, vamos directamente a la siguiente transparencia y dice así. Un segundo. El primer mensaje había sido a la iglesia de Efeso. Ya habíamos hablado de este mensaje, no lo voy a profundizar. Este mensaje de Efeso tiene que ver con la exhortación principal, justamente porque lo demás es casi como repetitivo. La exhortación dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido. Entonces, el mensaje de Efeso lo vamos a resumir en no dejar nuestro primer amor.
Y habíamos hablado muchísimo acerca del primer amor, pero quisiera simplemente resumir como que el primer amor es es como decir, la frescura de nuestra relación con Yeshua. Eso es lo que nunca tiene que apagarse. ¿Y cómo se renueva este primer amor? Cada día, así como renuevas o como riegas una plantita, de esa manera tienes que regar esta relación con Yeshua. ¿Cuál fue el pecado de Babilonia? Perdón, ¿cuál fue el pecado de los judíos cuando fueron exiliados a Babilonia? Es que ellos, por ejemplo, llegaba un Shabbat y como tantos años ya habían guardado Shabbat, decían una vez más Shabbat, ok, lo guardamos, pero ya no había esa frescura del primer amor. Entonces necesitamos siempre refrescar este primer amor. Y saben, para eso son los Shabbats también, para refrescar nuestro primer amor. Entonces, este mensaje a Efeso ya lo habíamos hablado, luego vino el mensaje a Esmirna, una vez más, solo me enfoco en la exhortación. Lo anterior se repite. La exhortación o advertencia es, y le dice a Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Habíamos hablado de eso también, lo que significa los 10 días. Y al final le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dos iglesias con dos exhortaciones, una en la cual no te alejes del primer amor y en otra donde hay una advertencia de que va a haber persecución, va a haber padecimiento. Sin embargo, el Señor siempre va a estar con nosotros. Y este padecimiento, cuando están marcando los 10 días, es como la oportunidad que el Señor nos da durante toda nuestra vida para no tirar la toalla. Por eso dice, sé fiel, no dice hasta que hayas estudiado la Biblia verso por verso una vez en tu vida. No, es sé fiel hasta la muerte. Relaciónenlo con nunca tirar la toalla. En el lenguaje popular mío, es no tires la toalla, es como decir, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué es lo que el Señor nos va a dar? La corona de la vida. ¿Por qué habla de corona? Porque estamos hablando de un reino. Ahora sí, ya estamos listos para entrar a Pérgamo. Pérgamo es la tercera iglesia que recibe el mensaje también de Jesucristo. Recordemos, este es un mensaje directo de aquel que pesa nuestras obras. Y dice así este mensaje. Vamos a leer. El saludo. Y escribe, esto está en Apocalipsis 2, 12 al 17. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Hoy vamos a aprender eso, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, lo mismo que dijo a Efeso, a la primera iglesia. Dice, la cual yo aborrezco. Esto te tiene que llamar la atención. Cuando Dios repite que Él aborrece algo, no tenemos que nosotros jugar con eso. Versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, dice, pues si no, vendré a ti pronto, dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Preste atención a la espada de mi boca y cuando dice al principio la espada aguda de dos filos. Eso nos va a enseñar una lección importantísima el día de hoy. Y dice a continuación, el que tiene oídos, esto es precioso, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ok. Si tú lees así sin desglosar,
es como que no es sencillo entender. Entonces, por eso es que escudriñamos. Así que eso es lo que vamos a hacer y vamos a usar el método que habíamos anunciado al principio. Estamos usando 4 niveles de interpretación, que es el método bíblico de interpretación judía. Ese es el mejor método. ¿Y por qué usamos este método? Porque es el más preciso. Si tú quisieras interpretar, por ejemplo, algo que tiene relación con la medicina, tienes que preguntarles a los que tienen un trabajo relacionado con la medicina. No vayas a preguntarles a aquellos que tienen un trabajo con, por ejemplo, la mecánica o la construcción de edificios. Entonces, si vas a estudiar la Biblia, necesitamos ver cómo estudian nuestros hermanos mayores, los judíos. Y esto no es judaizarse, sino esto es ser inteligentes, porque ellos ya manejan la Biblia por más de 3.500 años. Entonces, obviamente no estaba toda la Biblia en esos 3.500 años, pero ellos tienen la experiencia de poder interpretar o de poder trazar la escritura. No quiere decir que los judíos todos están realmente en el camino. Hay muchos de los judíos, la mayoría, que todavía no ha despertado a Yeshua. Entonces, este método es bueno por el entendimiento de quién viene. Porque podríamos usar otros métodos, los cuales personalmente ya no aconsejo como tal que sea tu fuente primaria. Por ejemplo, si estudiamos, por ejemplo, homilética, que esto ya tiene que ver con raíces griegas de la profundidad de la investigación, o estudiamos apologética, o sea, todos estos nombres no es que están mal, sino es que siempre tienen la tendencia de desviarte del origen. El origen, o si quieres tú, el centro. El centro de la investigación bíblica tiene que ver con aquel que representa el eje central de toda nuestra interpretación. La Biblia revela a Yeshua, la Biblia revela a Jesús. Entonces, si estudiamos a través de los lentes o la cosmovisión griega, ¿qué es lo que ha ocurrido con la mayoría de los institutos teológicos? Han perdido de vista al Jesús judío y lo que han hecho es revelar al Jesús del tercer siglo, el Jesús no judío, y al final han creado un Cristo que no es el de la Biblia, porque el Cristo de la Biblia no niega los mandamientos. Eso es importante entender. Entonces, este método nos va a servir para que nosotros podamos alinearnos. Peshat es el primer nivel, que es la interpretación literal, la más simple. Remés es como ya encontramos pistas, todavía no hay misterio aquí. En Dras ya hay una dosis de misterio, pero no plena como el cuarto nivel, porque aquí ya investigamos en base a las pistas. Eso es lo que hacemos con el tercer nivel. Y el cuarto nivel, que es Sot, ya este es el nivel del secreto bíblico. Y este es el nivel peligroso. No estudie en este nivel si por lo menos no ha estudiado la Torá verso por verso, o si es posible, toda la escritura. Y esto obviamente no lleva un año, esto ya lleva más de un año. Nosotros estamos estudiando toda la Biblia y no verso por verso, pero nos está llevando más o menos 2 años. Entonces, el método SOT es un método ya de último año si estuviéramos en una carrera profesional. Así que considérelo, pero concéntrese más en los 3 primeros niveles. Esto es más seguro. Nos da lugar más a entender, como cuando vas deshojando un libro, así en orden, no deshojando un libro, sino cuando vas estudiando un libro en orden, y nada más que dejas la parte de interpretación como digamos para cruzar la información, pero al final. Por lo pronto, ve en orden en este libro, que es la Biblia, ya después le vas a meter una interpretación al nivel SOT, el sentido secreto. ¿Por qué hago esta recomendación? Porque pues hay muchos que caen en el tema, por ejemplo, de la cábala, y no es que la cábala en sí misma sea mala, eso no lo estoy diciendo, pero la cábala es peligrosa para aquellos que no tienen vamos a decir como los pilotos, años de vuelo en el camino. Es decir, si no tienes
experiencia, no en la información de la escritura, de la Torah, sino tienes experiencia en la aplicación de la Torah en tu vida, es decir, todavía tienes un carácter inmaduro o podrido, mucho refiero a ese nombre, pero si no tienes todavía habilidad de discernir entre el bien y el mal, ten cuidado con este nivel porque vas a llegar a amar tanto la información que tu fe se va a convertir en una fe intelectual, pero tu carácter va a ser igual. El plan con la palabra del Señor es cambiar primero por dentro tu vida, paso a paso, poco a poco, hasta transformar tu carácter al nivel de Cristo. Es decir, ese es nuestro modelo principal. ¿Qué significa Pérgamo? Pérgamo. Vamos a ir avanzando, ya tomo los mismos versículos, nada más que ahora vamos a ir desglosando. Vamos a hacer un peshat de esto, muy sencillo, un estudio literal, simple de la palabra Pérgamo. Pregunto y ponga en el chat, ¿qué entiende por Pérgamo? ¿Qué es para usted Pérgamo? A ver, tiene unos segunditos para poder responder por el chat, nada más, por favor, así sale la grabación limpia. Pero ¿qué es? ¿Se entiende para, eh, para ti como Pérgamo? ¿Qué es Pérgamo para ti? A ver, no escuchamos, sino me gustaría ver comentarios. Ahí ya tenemos uno. Josie Avi dice libro, pergamino, exacto, ya dijeron ahí. Sí, justamente la palabra pergamino viene también de esto de Pérgamo, es una de las derivaciones de esta palabra, pero vamos a ponerlo así para que sea fácil de entender. Dice, por ejemplo, Pérgamo es matrimonio mixto, ya lo dijeron ahí. ¿Y cómo es que surge esto? De esta forma. Monógamo quiere decir, a ver, ¿qué quiere decir monógafo? Matrimonio con una esposa. Es un matrimonio como el que yo y mi esposa tenemos. Somos el uno para el otro. ¿Me explico? Monógamo. Luego viene bígamo. ¿Quién fue el primer bígamo de la historia de la humanidad? A ver si ponen ahí en el chat preguntas como para ir como completando la historia un poquito. ¿Quién fue el primer bígamo de la historia? Y pues bígamo quiere decir tener dos esposas. A ver, ya pusieron quién fue el primer bígamo. De hecho, no fue Abraham, fue antes de Abraham. El primer bígamo de la historia del planeta Tierra, donde empezó la bigamia, no empezó con Abraham. Pero, a ver, alguien ya puso, todavía no, Esaú pusieron, no, 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 no. Bueno, es un hijo de Caín, te lo dejo como tarea. El primer bígamo es un descendiente de Caín, ¿ok? Yo estoy seguro que lo vas a encontrar. Está al principio de la Biblia. ¿Alguien pone Adán? No, no, Adán. Ahí está, ya lo pusieron. Lamec. El primer bígamo fue Lamec. Y justamente tú vas a encontrar esto en los descendientes de Caín. Entonces, monógamo es una esposa. Bígamo es dos esposas. ¿Qué es polígamo? Polígamo es muchas esposas. Y esto no es bueno. Bígamo no es bueno. Polígamo tampoco es bueno. ¿Y qué es exactamente, Alejandro? Polígamo es muchas esposas. ¿Pero qué es Pérgamo? Pérgamo ya hace referencia a matrimonio mixto o esposas mixtas. En una palabra es mezcla. Este es el tema importante cuando leemos el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Y me encanta cómo ya de entrada dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Y aquí les hago otra pregunta. Las esposas mixtas o la mezcla de pactos, porque esposas mixtas es haber hecho pactos con muchos, es una mezcla de pactos. ¿Cómo es que se puede separar algo cuando está mezclado? Vamos a pensar, es decir, ¿para qué podría servir una espada? La espada sirve como para
cortar, es decir, cortas y separas, cortas y separas, cortas y separas. ¿Se da cuenta de lo que aquí ya el Señor nos está mostrando? Dice, y escribe el ángel de la iglesia que está mezclada, Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, así como un buen cirujano tiene el bisturí. Esta es la espada que va a cortar y separar, cortar y separar. O sea que lo único que nos puede separar de toda la mezcla es la espada aguda de dos filos. ¿Quién tiene esta espada aguda de dos filos? Yeshua. Él es la espada. Él tiene en sus manos la espada, quiero decir, la Torá de Yeshua. Es la única interpretación que tiene vigencia actualmente para separar toda la mezcla. Toda la mezcla. Y este principio es importante entender porque sin la Torá de Yeshua no va a ser fácil reconocer en nuestras vidas Pérgamo, es decir, la mezcla en nuestras vidas. Esto para empezar, la primera parte dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, o sea, aquel que tiene la Torá, aquel que es la palabra viva, dice esto. ¿Qué es lo que dice? Es Yeshua que tiene la espada, pues nos dice lo siguiente, que no nos unamos en yugo desigual, claro. Y esto lo vas a encontrar, perdónenme, estoy volviendo a la transparencia atrás porque seguramente Geraldine va a sacar una foto, pero esto lo vas a encontrar en 2 Corintios 6:14. Las esposas mixtas o la mezcla es una prohibición en la Torá. O sea, no debemos tener dos esposas. No debemos tener muchas esposas y no debemos tener esposas mixtas. O sea, solo debemos tener una esposa. Y alguien diría, ¿y pero qué pasó con Abraham, con Isaac y Jacob? Ese es otro tema, hoy no lo voy a hablar, pero también hay una explicación muy interesante con esto. ¿Ok? Son 4 las matriarcas, por si acaso, pero son 3 los padres. Ahí ya puedes ver algo de lo que ha ocurrido en con esas personas. Pero hoy no es el tema porque si no, no terminaríamos. Pero la instrucción clara de nuestro Señor desde el principio, y esto lo vas a encontrar en Deuteronomio, también lo vas a encontrar a lo largo de la escritura en cuanto a no se unan en yugo desigual. Aquí estamos viendo Corintios, 2 Corintios 6:14 dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Aquellos que no creen, sí, pero ¿qué es la palabra creer? La palabra creer viene de la palabra emuná, es decir, fidelidad. Es el que cree, en realidad es aquel que confía y obedece. Ese es el que cree, confía y obedece la Torá. Ese es el que cree. Por eso cuando leemos incrédulo y lo vemos muy subjetivo, no vamos a entender. Es necesario por eso no interpretar la Biblia en español directamente, sino ver ¿a qué se refiere esta misma palabra en el hebreo? Entonces, cuando lees así, vamos a leerlo como ya interpretándolo en el lenguaje original, sería, no se unan en una enseñanza diferente con aquellos que no guardan la Torá. ¿Se entendió? O sea, no te unas con aquella persona que es extranjera, si quieres. ¿Ok? Porque dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ahí vemos más claramente. O sea, ¿qué compañerismo habrá con alguien que guarda mandamientos y con alguien que no le importan los guardamientos? No hay compañerismo. Es como unir, dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? No podemos mezclar esas dos cosas. Si ya mezclamos eso, no va a haber comunión. Y hablo no solamente entre los matrimonios, hablo también en las sociedades de trabajo. Es decir, por ejemplo, si tú guardas Torah y estás queriendo asociarte con alguien que no guarda Torah, el primer problema que vas a tener ahí es que la otra persona va a tener otra forma de administración en cuanto a las finanzas, va a tener otra forma de trabajo.
va a tener también otra forma de los días en los cuales él trabaja. Entonces, por lo tanto, tengamos cuidado con unirnos en un yugo desigual. Esto no es aplicado solamente en el matrimonio, es aplicado en todo. La Biblia es un libro que se aplica prácticamente a toda nuestra vida. Entonces tengamos cuidado. Ahora, ¿en qué contexto habla esto? No voy a ir al versículo porque esto está directamente en el mismo contexto de 2 Corintios 6:14, porque después dice, porque ustedes son templo. No se puede mezclar el templo del Señor con dos cosas diferentes. El sello de la creación es todo lo contrario a Pérgamo. Pérgamo habla de la mezcla, en cambio la creación habla de la separación de la luz con las tinieblas, habla de la separación de los cielos con la tierra, separa, 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 y más adelante también te dice el Señor, sean separados, o sea, sean santos, así como yo me he separado de todas las cosas que me mezclan. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso, no tenemos que vivir mezclados. Bueno, más adelante, y vas a poder entender más, pero por ahora te voy a mostrar un fundamento más. ¿De dónde sale esto de no se unan en yugo desigual? Esto sale de la Torá. No es que sale de un profeta simplemente, esto sale de la Torá. ¿Ok? ¿Dónde está eso? Deuteronomio capítulo 7, del versículo, vamos a leer, permítame, del versículo 1 en adelante. Dice así, advertencias contra la idolatría. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla ya, y haya echado delante de ti a muchas naciones, ahí dice las naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos y un montón de feos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, dice, él está recomendando aquí que cuando el Señor tu Dios te haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. Y eso es lo que no hizo Saúl, usted sabe. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. Entonces, no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Miren, no puedes unirte en yugo desigual. No es un invento mío, es una instrucción dada en la Torá. Muchos dicen en el Nuevo Testamento como que ya la ley pasó. ¿Cómo que pasó la ley? Aquí ya estás viendo una instrucción clara de la Torá revelada en Corintios. Dice 4, versículo 4, porque ellos, es decir, los que están mezclados, los de Pérgamo, apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces, la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Wow. O sea, Dios mismo pone las reglas del juego y te dice, si tú haces todo esto, vas a tener problemas conmigo. Pero también el Señor dice que si tú eres fiel a su palabra, no te mezclas con los extranjeros, con el yugo desigual, Él te va a bendecir. O sea, no es un asunto de injusticia en que Dios no quiere que no nos juntemos con las naciones, simplemente así. Lo que pasa es que tú y yo portamos semilla real. La semilla de Abraham no es cualquier semilla. El linaje de Abraham, apenas tú ya has entrado al camino, apenas tú ya estás en Cristo, linaje de Abraham eres. Ya no te debes, ya no puedes mezclarte. Puedes si tú quieres, pero ya no debes mezclarte. ¿Con quiénes? Con los que no aprecian, con los que no guardan, con los que menosprecian o con los que cambian o con cualquiera que dice que la Torah no es importante. Con ellos tenemos que aprender a no mezclarnos. Y con esto, ¿será que Dios está diciendo que te tienes que alejar del planeta Tierra e irte a vivir a Marte o a la Luna? No. Lo que el Señor nos dice, y es aquí podemos aprender un poquito el modelo de los judíos,
es que ellos, para preservarse durante el exilio, han tenido que poner como cercos de protección, los cuales los han protegido. Es por eso que cuando vino Yeshua, él no vino a decir que no son buenos los mandamientos agregados de los judíos. No son buenos cuando van por encima de la Torá, pero sí son necesarios cuando estás guiando a tus hijos, porque cada hijo que tenemos es distinto. Entonces, cada padre tiene que saber cómo poner límites a sus hijos para que eviten convertirse en Pérgamo. Si tú ves la mayor cantidad de los que dicen creer en el Señor, es decir, hablo de las iglesias más grandes, de las iglesias católicas, de las iglesias protestantes, están mezcladas. Su identidad, la identidad de estos jovencitos o de estas familias no es definida. Hay una mezcla. La iglesia de Pérgamo es justamente la iglesia que nos revela que nos hemos mezclado con muchas cosas, ni siquiera con muchas, es decir, como tenemos un poco de Babilonia, un poco de Grecia, un poco de Roma, o sea, estamos recontramezclados. Ustedes pueden ver aquí la imagen de Zeus. Esta imagen de Zeus habla justamente de, algunos le dan la interpretación a este tema de Pérgamo, de que justamente Zeus, como uno de los dioses, era el dios de la transferencia de poderes. Es como decir, él era como un eje central en el cual se conectaban los demás dioses y a través de él se generaban diversos tipos de dioses. Es decir, era como un punto central de donde se expandían más y más dioses de todo tipo. Zeus, la transferencia de poderes. Y lo vas a ver más en algo que viene en adelante. Continuamos, versículo 13. Estamos en el versículo 13. Dice así, esto ya es fácil, esta parte ya la hemos hecho. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Entonces aquí al principio, si vamos revisando, nos dice, yo conozco tus obras. Una vez más, se repite lo mismo que el Señor ha dicho a las 7 iglesias. A las anteriores 2 lo dijo igual. Yo conozco tus obras. ¿Qué obras el Señor conoce en nuestras vidas? Las obras que tienen que ver con la obediencia a sus mandamientos. Esas son las obras que Él revisa, pero el Señor no está revisando otras obras. Ya hemos hablado de esto, así que no va a ser necesario ampliar, sino nada más te voy a decir que en el contexto de obras en la Biblia vas a encontrarte con dos tipos de obras. Las obras basadas en la Torá escrita o la ley escrita o la instrucción escrita, y las obras basadas en la ley oral o los mandamientos agregados. Ambas obras tienen ciertas características. La primera, las obras de la ley son obras, vamos a decir, de pureza, obras de pureza, no son malas. En cambio, las obras de la ley son obras que tienen pureza e impureza. Son obras que tienen el bien y el mal, porque son creadas por los hombres. No es que son malas, pero estas obras agregadas, si se posicionan por delante de la Torá, vas a terminar creando una nueva religión o vas a terminar en otra religión. En eso está en este momento el judaísmo. El judaísmo defiende más sus obras de la ley, es decir, las obras agregadas, que la misma Torá. Nosotros no tenemos que entrar por ese camino, por eso tenemos que aprender de nuestros hermanos mayores, no en un sentido de crítica, sino en un sentido de historia, para ver cómo es que ellos han fallado para que nosotros no fallemos igual. Aclaro, no estoy diciendo que es malo esto, lo que estoy diciendo es que no podemos fundamentar nuestras vidas en estas obras, es decir, en las obras agregadas. Cuando vino Yeshua, él vino a quebrantar, es decir, a poner o sea, es decir, a interpretar mejor la Torá, la cual a causa de las obras de la ley estaba como borrosa.
Por ejemplo, muchos pensaban que el Shabbat directamente había que guardarlo y si alguien se enfermaba no podía sanar a ese enfermo. Viene Yeshua y él empieza a sanar justamente en Shabbat. ¿Qué pasó con los rabinos? ¿Qué pasó con los escribas, los fariseos? Se levantaron contra Jesús para ir justamente y acusarle, diciéndole que él estaba quebrantando la ley de Moisés, entre comillas. Pero Jesús nunca quebrantó la ley de Moisés. Lo que él estaba haciendo era quebrantando las obras de la ley oral. Las estaba poniendo en su lugar, pero no las estaba eliminando. Solamente lo que estaba haciendo era decir, por encima de la Torah no pueden ir las obras de la ley. No hagamos esto nosotros los que estamos en el camino. Tengamos mucho cuidado con lo que es justamente el estar agregando mandamientos a la Torah. Si tú tienes tu casa, tienes hijos, tienes niños pequeños, eh, seguramente vas a tener tus propias instrucciones. Aplícalas en tu casa. De pronto, cuando te pidan algún consejo, puedes contarles a otros papás lo que estás haciendo. Justamente ahora mis hijos van a tener a su hijito o su hijita, no sabemos qué va a hacer todavía, pero me imagino que ellos ya van a empezar a aprender cómo proteger mejor a su niño y eso es lo que va a generar obras, o sea, va a generar ciertos mandamientos que de pronto para ellos son buenos y de pronto yo como abuelito veo esas obras y digo que no deberían hacer así. Yo no tengo que hacer eso porque eso es como su territorio, yo tengo que respetar eso. Pero si ellos están diciendo la Biblia dice esto y no está en la Biblia, entonces sí, ahí yo haría un trabajo de decirles, bueno chicos, creo que eso no está en la palabra, tendríamos que revisarlo. ¿Me explico? Entonces, eso sería un equilibrio, pero tenemos que respetar las normas, las obras de cada hogar. ¿Me explico? Espero que esto se esté entendiendo porque estos dos tipos de obras vas a encontrar en el contexto bíblico, pero las obras fundamentales son las obras únicamente de la Torá escrita, es decir, de los 5 primeros libros de la Biblia. Así que tengamos cuidado con estas obras de la ley. ¿Puedes sacarle una foto, Geraldine? Muy bien. Vamos a continuación. Versículo 13. Continuamos. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Pregunto, me gustaría respuestas. ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? ¿Dónde está el trono de Satanás? Hay muchísima interpretación en esto. Aquí les estoy mostrando un lugar que dentro de algunas de las interpretaciones se conoce como el altar de Pérgamo. Este es el altar de Pérgamo. Tú puedes entrar a Google y ahí vas a descubrir que este lugar también es conocido como el altar de Pérgamo o el altar, bueno, algunos le llaman el altar de Satanás, pero ¿será este el trono de Satanás? ¿Podríamos encontrar alguna justificación bíblica de que en este lugar está el trono de Satanás? Porque el trono de Satanás no creo que esté en un solo lugar. La Biblia dice algo diferente. A ver, respuestas, veamos algunas respuestas. Exactamente, ahí ya pusieron algunos, está en el mundo. ¿Qué más? A ver, por ahí voy revisando, dice, exacto, muy bien, algunos están apoyando con muchísimos versículos, no me fijé, gracias por eso. Exacto, después, perfecto. Veamos un poquito, es verdad lo que ya algunos de ustedes dijeron, ¿dónde está el trono de Satanás? En el mundo, pero vamos a ver qué se entiende por mundo. Eso es importante entender, ¿ok? Entonces veamos. Este es el altar en Pérgamo de Zeus. El altar de Pérgamo también es conocido, si tú googleas, es el altar de Zeus, ¿ok? Y justamente el trono de Satanás es el sistema de este mundo. El trono de Satanás no es solamente un lugar, como estamos viendo acá, un lugar, así como un trono. Para Satanás, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y ahorita les muestro los versículos, es como que tiene un permiso temporal ilimitado, es decir, limitado, no ilimitado. Satanás, el adversario, solo tiene un permiso
Y es el mismo permiso que Dios le dio cuando él preguntó sobre Job. ¿Recuerdan la pregunta de Dios a Satanás? ¿Te has fijado en mi siervo Job? Podría ser la pregunta, ¿te has fijado en mi siervo David, en mi sierva Elizabeth, en mi sierva XZ, etcétera, etcétera? Y ahí es donde Satanás dice, yo estoy listo para mostrarte que esa fe de esta persona no es verdadera. Solo te sirve porque le das esto y le das el otro. Entonces, como Dios le ha dado autoridad y esa autoridad justamente va más allá de un lugar, va más allá de un territorio pequeño en la tierra, como dice Juan 14:30, dice, no hablaré mucho más con ustedes, dice Jesús. Estaba eh, explicando justamente este tema del trono de Satanás o del lugar donde gobierna el príncipe de este mundo. Dice, porque viene el príncipe de este sistema, o sea, de este mundo, y él no tiene nada en mí, o sea, no hay mezcla, es decir, él no puede entrar en mí, ¿cuándo fue la primera vez que Satanás quiso entrar, es decir, quiso arruinar los planes de Yeshua, es decir, quiso entorpecer todo? ¿Quién me dice cuándo fue la primera vez que Satanás trató de engañar a Yeshua? A ver, si alguien ya lo tiene. Es importante entender esto porque la Biblia se va conectando de una forma increíble, porque aquí dice Jesús, Él no me pudo vencer. En el desierto, exactamente. ¿Qué ocurrió en el desierto? Las tentaciones. Yeshua sale de un ayuno de los más fuertes que hay, 40 días. ¿Qué es lo primero que tiene ahí? Ya es el cuerpo, ya se comió todo lo que había adentro, es decir, todo el alimento que había adentro. Y si Yeshua no comía, obviamente iba a morir, porque él estaba en un cuerpo también como el tuyo, como el mío, nada más que sin pecado. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no tenía pecado en él. Pero es ahí donde recibe las tentaciones de Satanás y ninguna de esas tentaciones pudo apropiarse de Yeshua. Es por eso que aquí dice, yo no le debo nada a él, sería la traducción más clara. Dice, no hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, o sea, el que tiene el trono, es decir, el que tiene la autoridad de tener el trono de Satanás, es decir, aquel que está sentado aquí en la tierra gobernando con límite. O sea, él no está gobernando sin límite. Él está influenciando gobernadores, está influenciando naciones, él está influenciando papás, mamás, hijos, pero con límite. ¿Cuál es el límite? El límite es, como dice Dios, ninguna prueba nos puede venir a nuestras vidas si es más allá de nuestra capacidad. O sea, que si Dios es fiel, yo podría decir, por ejemplo, Señor, con el tema del cáncer, te pasaste conmigo. Fue una prueba muy dura y todavía sigue siendo la prueba más dura que viví, pero pasaron los años y ahora puedo ver hacia atrás y digo, wow, Señor, si no hubiera sido esa prueba, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Por lo tanto, tal vez Satanás, el adversario, o sea, trató de eliminarme a tal punto que casi me destruye, pero el Señor transformó todo eso para bien y ahora puedo decir, Señor, gracias. Y siento que el Señor me ha permitido ver algo que no veía, es como que he subido a un poquito más de altura, como cuando vas a la montaña, como para ver algo y dices, ya veo más claramente, ¿eh? Eso es lo que creo que ha hecho esta prueba en mí. Así que si tú estás pasando una prueba, no tires la toalla, mantente en el camino. Él tiene el trono, es decir, Satanás está gobernando, es decir, tiene un gobierno limitado, un gobierno como un perro, un pitbull con una cadena limitada, es decir, no puede hacer lo que a él le da la gana, lo único que está haciendo es perfeccionarnos. Ese es el trabajo del adversario, nada más. Él no puede hacer más allá porque está limitado, muy limitado. Gracias a Dios. Imagínense que esté suelto. Si estuviera suelto, no, ahí ya no contaría yo la historia. Yo, de hecho, que yo hubiera sido destruido. Pero el Señor es quien tiene contados mis suspiros también. Y pues todavía estoy aquí y seguramente tú también. Por eso estás aquí.
no estás aquí para quejarte, no estás aquí para ver tu pasado y tratar de suicidarte, no estás todavía vivo para ver lo desgraciado o desgraciada que eres, perdóname que si estoy siendo muy duro aquí, pero a veces es decir, Satanás nos pone frente al espejo y nos hace ver que no valemos nada, nos hace ver todo lo negativo que somos y de paso sales a la calle y te encuentras con la comadre y esa comadre que es negativa también te dice todas tus verdades y terminas diciendo, soy una gallina, sí, no sirvo para nada. No, no te dejes gobernar por el trono de Satanás. Ese es el objetivo del trono de Satanás, vencerte, tener la victoria diariamente sobre ti. Así que ponte sobre tus pies, levántate y no dejes que el trono de Satanás haga un trono, una sucursal en tu corazón. Segunda Corintios dice, y si todavía, 4:3 al 4, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. O sea, el mensaje de la Torá obviamente no se puede ver, pues como dice Juan 3:16, es decir, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Pero más adelante dice que aquel que no cree ya se perdió. O sea, para ellos está velado porque no quieren estudiar Torá, no quieren. Aún poniéndoles así directamente, aún se los leas, no quieren. ¿Y cuál es la excusa mayor? Pues podría ser, bueno, te estás judaizando, no, pero la excusa mayor, ¿saben cuál es? La pereza. No digo la Teresa de nombre, sino la pereza, la flojera, la falta de disciplina. Eso es lo que está haciendo que mucha gente no conozca el evangelio, el verdadero evangelio. Y ahí viene ya directamente como mostrándonos en Corintios, Pablo está hablando, nos dice, nos revela el trono de Satanás de otra forma y dice, en los cuales, o sea, en aquellos que no están caminando en el camino por la pereza, por la distracción y por todos esos asuntos, dice, en los cuales, en esas personas, el Dios de este mundo, el Dios de este sistema, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Incrédulos, no son aquellos que, como muchos nos dicen, aquellos que no tienen esa fe positiva. No, no, no se refiere a eso. Los incrédulos son aquellos que no son fieles a la Torá. Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No tengo una imagen acá, pero haga de cuenta que el objetivo del trono de Satanás es más o menos este. Es tomar tu vida y a través de todos los problemas y aflicciones que hay en el planeta, te mete a un hueco en la tierra. Es decir, no está tapado el hueco, no está tapado el hueco, pero tú estás en un hueco. Y llega un momento en el cual tú cuando despiertas, abres tus ojos, lo único que puedes ver es, es decir, las paredes del hueco. Es todo lo que puedes ver. Tú miras al norte y solamente ves pared, miras al sur, ves pared, miras a todo lado es pared, miras problemas, 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 problemas y problemas. Ese es el objetivo del trono de Satanás. En cambio, cuando vienes a la Torá, te pone como gradas en ese hueco y vas avanzando, sistemáticamente vas saliendo, saliendo, saliendo. Y cuando empiezas ya a ver, ese es el punto Jacob, es el punto en el cual el Señor te cambia el nombre. Tú ya ves el horizonte y ves el hueco y dices, yo no quiero estar aquí. No sé cuánto tiempo he podido vivir en este hueco. Entonces tú ves un poquito al horizonte y dices, yo quiero salir. Pero de pronto tiras la toalla. No la tires. Mantente subiendo. Va a llegar un punto en el cual vas a salir del hueco. No es que ya no hay el hueco, podrías volver al hueco. Yo vivo en esta tierra y el hueco está allá, el hueco está a mi derecha, el hueco está a mi izquierda, en todo lado, pero ya no vivo en el hueco. Ya no vivo bajo el gobierno del trono de Satanás. Salí, la Torah me sacó. No fui yo, no fue mi habilidad, no fue mi teología, fue la Torah de Yeshua. Y ahora puedo ver. Entonces, salgamos de este trono de Satanás. Este trono de Satanás que ha inundado el sistema de este mundo y esto no se le escapó a Dios de las manos. El Señor sabe esto, pero nada más el Señor quiere ver a sus valientes salir del hueco.
para que Satanás no los engañe más, porque el engaño de él es mostrarte que lo único que hay a tu alrededor son problemas, paredes, paredes y paredes. Sube y vas a ver que no son paredes esta vida. Ya avanzamos y pues continúa y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Wow, esto es fuerte. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, hay muchas interpretaciones de Pérgamo, ¿ok? Y como que también nos llevan a una especie de cronología bíblica y algunos le dan la semejanza a Pérgamo con la Iglesia Católica. Y podría ser, pero cuando yo leo el versículo 14, ahí me doy cuenta que no es exactamente la Iglesia Católica. No digo que no sea, pero fíjate lo que dice aquí. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, o sea, tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Ok? Podría ser la Iglesia Católica hasta ahí, pero dice que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, ¿ok? A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En parte, esto ha hecho la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia grecorromana. Con la historia de los macabeos ya tú puedes ver lo que ellos han hecho. Han tratado de hacer pecar siempre a los hijos de Israel. Pero cuando tú ves que esto también se aplica a tu vida, veamos si la doctrina de Balaam es peligrosa para ti también. ¿Tú eres un hijo de Israel? Pues si eres un hijo de Israel, toma en cuenta esta doctrina. Vamos. Esta doctrina tiene que ver con el amor al dinero. O sea, es ser mercenarios, tener una fe mercenaria. La doctrina de Balaam se refiere a que después de que alguien recibe la revelación de la palabra del Señor, o sea, tienes Torah en tu vida, no hay garantía si tienes Torah en tu vida de que no vuelvas a caer en ser un mercenario, en usar la Torah para tus propios fines económicos. Eso es lo que hizo Balaam. Tú puedes leer la historia, incluso ahí puse la figura del burro hablando con Balaam. Entonces, la doctrina de Balaam, en conclusión, por causas de tiempo, voy a ir apurando un poquito, tiene que ver con usar, vamos a decir, la bendición de la revelación de Dios para fines económicos. Y eso es lo que lamentablemente muchos han hecho, siguen haciendo y están haciendo. Que Dios nos libre de caer en eso. No estoy diciendo que no podemos caer, no quiero esa prueba en mi vida, por lo tanto no quiero creerme que yo no puedo caer en eso, sino más bien quisiera decir, líbrame de hacer eso, Señor. Y para eso tengo a mi esposa, tengo a ustedes, ayúdennos a no caer en esta doctrina de Balaam, es decir, a que por dinero hagamos las cosas. Y además que si no conseguimos nuestros objetivos como digamos, de hacer tropezar a los hijos de Israel, de pronto el Señor nos frena como hizo el burro o la burra con Balaam. De pronto nosotros usamos otras estrategias y ese es el peligro de la doctrina de Balaam. ¿Recuerdan ustedes cuando Balaam fue a maldecir a los hijos de Israel? No pudo hacer, terminó bendiciéndolos, terminó bendiciéndolos. Por lo tanto, el rey le dice a Balaam, tienes que hacer esto porque si no haces esto no te voy a pagar, que no voy a hacer esto contigo, etcétera, etcétera. Le pone en la cueva, es decir, perdón, le pone en el hueco, en el trono de Satanás, es decir, le cierra las puertas y pues ahí Balaam se le ocurre una estrategia. Y esta es una estrategia infalible, según veo. Y pues, ¿qué es lo que hizo? Atacó moralmente a los hijos de Israel. Es decir, los llenó de inmoralidad a través de mujeres y un montón de cosas. Ustedes saben bien. Gracias al Señor se levantó Finés e hizo un anticucho con un israelita y una pagana. Esa mezcla la convirtió en un anticucho. ¿Saben lo que es un anticucho? Agarró la espada y dice que los ensartó a los dos en pleno acto de la fornicación. Finés hizo eso. Entonces,
¿Estás tú enojado contra esos que mezclan, esos que son mercenarios, esos que utilizan los principios de la Torah o los principios bíblicos para fines económicos? Pues si no lo estás, deberías estar, porque Fines es la vacuna contra la doctrina de Balaam. Por eso es que después de que ocurrió todo esto, se resalta mucho el nombre de Finés. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que no permitas que esto esté alrededor de tu vida. Voy a hablar en este punto del tema económico. El tema económico es uno de los temas más difíciles en el camino y pues en todo nivel, pero especialmente en el camino. Y aquí quiero como hablarte así cara a cara. Eh, Tu vida espiritual tiene una debilidad muy grande, la cual se le llama raíz. ¿Cuál es esa raíz de todos los males? Dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿tú estás viviendo ordenadamente con el dinero? No te estoy diciendo, estás dando diezmos y ofrendas, no estoy apuntando ahí. Obviamente eso es algo que necesario también, eso es algo bíblico, pero me refiero a que si tú realmente estás siendo fiel con el Señor en cuanto a la mayordomía económica. Es decir, que el tema del dinero para ti es un tema que ya tú lo tienes controlado. Si no es así, solo te animo a que lo controles porque si no, ah, vas a terminar. eh, ¿Se acuerdan lo que pasó con la parábola de los talentos al que se le dio un talento? Dijo, tenía miedo y pues porque tenía miedo escondí el talento y pues, ¿qué hizo el Señor con esta persona? ¿Alguien sabe qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué le dijo? Siervo malo y negligente. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Pongámonos en orden en nuestra mayordomía. Y no te estoy diciendo que tienes que diezmar o ofrendar con nosotros, pero sí debes hacer eso porque esa es la prueba para justamente no caer en ser mercenarios oyentes, porque existen los mercenarios que oyen y los mercenarios que predican. En ambos lados, porque si yo teniendo dinero administro mal mi dinero, por ejemplo, un consejo que hemos dado siempre es cuando tú das tu diezmo, tu ofrenda, te estás asociando a esa visión. Entonces, no necesariamente te digo, tienes que dar aquí en Prepárate 180, pero si das, o es decir, cuando des mejor, da siempre donde se está promoviendo la Torah. Da siempre donde se está promoviendo la Torah. Y una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hacemos con lo que el Señor nos permite recibir en esta comunidad es que para no caer en esa doctrina de Balaam también, separamos una parte, que es la 10ª parte también, para darla a justamente a descubrir la Biblia. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y eso es algo que, digamos, me frena a mí para que yo pueda depender en cierta forma, como tener un derecho, diríamos, de que estoy pagando mis impuestos. No sé si se entiende esto, pero los diezmos en realidad son como un impuesto nada más. Y esto me da la libertad de vivir tranquilo frente a la doctrina de Balaam, porque esta doctrina de Balaam es una trampa económica, en realidad. Te lo resumo de esa manera, si quieres. La doctrina de Balaam tiene que ver con el amor al dinero. No caigamos en esa trampa y mi exhortación y mi ánimo a tu vida es simplemente administra el dinero, no te vas a llevar un centavo, nada, absolutamente nada. Lo que haces es lo que dijo Yeshua, al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor. Sé alguien que invierte en la expansión del reino de Dios. Reino quiere decir gobierno, donde hay Torah. No te asocies donde no hay Torah, donde no hay mandamientos. No te asocies donde hay mezcla. ¿Por qué razón? Porque te estás haciendo partícipe de eso. Y si el Señor aborrece eso, pues yo no me metería en esos territorios porque voy a terminar mal.
Y eso es lo que no quisiera y no deseo para ninguno de ustedes. Al final, dice, hay gente tan rica, tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿no? No tengamos esa pobreza. Nosotros tenemos que tener la riqueza de hacer tesoros en la eternidad. Ya terminamos, aunque creo que me falta un poquito todavía, pero voy a tratar de resumir esto. Bueno, continúa versículo 15 y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Primero dice que el tema de la doctrina de Balaam, que no es buena, lo dice en el 14. Luego viene y dice el 15, y también, además de Balaam, la doctrina de Balaam, tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué pasó con Efeso? Efeso dice rechazaba a los nicolaitas. En cambio, Pérgamo los aceptaba. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces aquí dice el Señor lo mismo que dijo a Efeso. Yo aborrezco esa doctrina y aquí dice la cual yo aborrezco, dice Yeshua. Nuevamente da el énfasis, la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Una de las cosas que el Señor aborrece más es la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Es teshuvá, regresar a la palabra, regresar a la doctrina correcta, regresar al eje central. Por eso es que quiero mostrarles esta imagen. ¿Qué significa nicolaísmo? Es salirse de la palabra, salirse del eje central, salirse del centro. El centro es en el sistema solar, es el sol. El sol representa el centro. En la Biblia el centro es Yeshua y a Yeshua también se lo conoce como el sol de justicia. La doctrina de los nicolaitas trata de sacarte del centro, del eje, para que tú crees otro centro, aquí lo estoy poniendo, y te muevas en forma paralela al otro centro, es decir, hay Torah, hay enseñanza, hay alabanza, hay todo, pero lo que no hay es la Torah de Yeshua. Eso es lo que no hay. Es como un espejismo, es como una falsedad. No niegan completamente a Jesús, no niegan muchas cosas, incluso te hablan hasta de las fiestas, pero el centro no es Yeshua. Entonces, tengamos cuidado con la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas, justamente, muchos se enfocan en el tema de las jerarquías. Claro que tiene que ver con el tema de las jerarquías, pero las jerarquías tienen cabezas o ejes o centros, y si estos centros o cabezas o ejes no están fundamentados en la Torah de Yeshua, es decir, de pronto, por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo muy práctico. Tenemos a Yosef como alguien que nos diríamos como un hermano mayor. A mí me encanta muchas veces que él está, por ejemplo, sacó lo de Génesis, inmediatamente yo lo llamé y quería como más o menos saber cuándo va a terminar para programar un tiempo de oración con ese material. Y él me responde y me habla y qué bendición escucharle. Pero fíjense bien, él está en la Torá, pero si yo noto que de alguna forma él se está saliendo de la Torá, entonces yo lo que tendría que hacer es decirle, Joseph, esto me podrías mostrar en la escritura y saben que él es tan abierto, tan humilde, que él reconocería. Mientras yo vea eso en él, es como que me siento, digo, gracias Señor por poner un perro ovejero de ese nivel en mi vida o en la vida de todos nosotros. Y pues después vemos a otros más, no es el único, gracias al Señor hay varios, pero ahora vamos a cambiar la figura a mí. ¿Ok? Yo resultaría ser un perro ovejero en sus vidas. Les pido y les digo esto y les doy permiso si quieren. Si ustedes ven que me estoy alejando de la Torah, háganme volver. No sé si se entiende, o sea, ayúdenme a regresar, porque el nicolaísmo podría ponerme unas vendas en los ojos y voy a terminar creando otra doctrina, otra religión. Y eso es lo que menos me importa, eso es lo que menos quiero. Yo no quiero salirme del eje central que es Yeshua. Quiero estar metido, no, plantado ahí. ¿Se entendió el ejemplo? Ahora vamos a poner el ejemplo en los papás, los padres. Si los padres no tienen como fundamento la Torah como tal, ¿a dónde van a guiar a sus hijos? Van a entregarles otra cosa parecida. Y como muchos dicen, sí, no guardamos las fiestas, no guardamos Shabbat, pero yo guardo el domingo. ¿De dónde sacaron eso?
De la Biblia, no. Eso lo sacaron del nicolaísmo. El nicolaísmo es muy amplio. Entonces, quería mostrarles este ejemplo, pero ahora, si quieres, o sea, como tú veas, pero a quien tú sigas o a quien tú escuches, más te vale que no estés escuchando a alguien sin la Torah de Yeshua, porque si no, te va a influenciar. Y con esto no te estoy diciendo no escuches a tal ni a tal, no estoy diciendo nombres, solamente verifica, primero que no te estás judaizando, porque el judaizarse ya tiene ese tinte de nicolaísmo, porque ahí cambiaron al centro, están más preocupados por otras cosas. Estamos regresando a la pureza de las escrituras, donde nuestro único rabino es Yeshua HaMashiach. No hay otro. No cambiemos el centro. Bueno, creo que ya esta era la última parte, así que no voy a necesitar explicar lo que sigue porque esto ya lo amplié anteriormente, yo lo quise poner. Aquí ya puedes sacar la foto, Geraldine, y nada más les muestro imágenes de lo que sigue. Nicolaísmo es prácticamente como construir la Torre de Babel de nuevo. Hacer todo en base a tus ideas, tus fuerzas y tus razonamientos. Por eso tengamos cuidado con la fe intelectual. Es mejor tener fe bíblica, no intelectual. La fe intelectual apunta a la apariencia, a decir yo sé, yo tengo, yo hago esto y el otro. En cambio, la fe bíblica apunta hacia adentro. Y como dijo Yeshua, aquel que quiera ser grande, aquel que quiera ser el que es servido, primero tiene que servir. En otras palabras, nos enfocamos en cambiar nuestro carácter más que cambiar el carácter de los demás. Entonces, esta es la figura del nicolaísmo, ya se los puse con ese ejemplo suficiente. No cambiemos a Yeshua por nada del mundo. Si cambiamos a Yeshua, nos hemos salido del centro, del centro. No hagamos eso. Él es el sol de justicia, como lo dice Malaquías 4. Y bueno, el último punto es este, Apocalipsis 2:17. Aquí me faltó corregir. ¿Qué dice Apocalipsis 2:17? Finalmente dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjese bien, una vez más está diciendo el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es un mensaje para todos, es aquellos que han salido fuera de Babilonia, de Egipto. Dice, al que venciere, aquí está la clave. ¿Quién es aquel que venciere? ¿Qué significa al que venciere? Pues en la traducción al español, esto lo entenderías como aquel vencedor, pero mejor vamos al contexto. ¿Quién es aquel que vence con Dios? Es Israel. O sea que podríamos cambiar y decir, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Dice, a Israel daré de comer del maná escondido. Eso es lo que está diciendo. Al que venciere puedes poner esas tres letras, tres palabras, Israel. O sea, el que vence con Dios. No estoy hablando del Israel actual que está en el Medio Oriente, estoy hablando de aquel que vence con Dios. A él le dará de comer del maná escondido y le dará una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, de aquí sale el tema de que se va a revelar a qué tribu pertenecemos cuando el Señor nos dé la piedrecita blanca, ¿ok? Y esto va a pasar también en Apocalipsis 21 cuando se está describiendo la Nueva Jerusalén. Pero le voy a llevar al contexto de la piedrecita, ¿ok? ¿De dónde sale este tema de la piedrecita? De Éxodo 28, 9 al 10, donde dice, está hablando de la vestimenta sacerdotal y está en el punto del pectoral. El pectoral tenía 12 piedras. Estas 12 piedras que tú puedes ver justamente aquí, estas 12 piedras, incluso el Señor da el tipo de piedra que debe tener cada hilera. Son 4 hileras y dice, montarás en él 4 hileras de piedra. La primera hilera será una hilera de rubí, un topacio y una esmeralda. Y así va describiendo es decir, las piedrecitas. Miren, hay un libro, no me acuerdo el título en este momento, pero habla de
de la explicación de cada una de las piedras, hablando del, es decir, del material, es decir, habla del rubí, del topacio, la esmeralda. Ese va a ser uno de mis objetivos en este año 2024, entender el significado de cada una de las piedras. Estoy seguro que al entender el significado de cada una de las piedras es como que vamos a entender mucho más el fin de la historia. Es decir, vamos a poder entender por qué es que le dio, vamos a decir, a Rubén, que es porque esto era en base al orden de edad de los hermanos, es decir, de las tribus. ¿Por qué es que a Rubén, vamos a decir, se le da la piedra de rubí? Rubí, que es la primera piedra que aquí estoy viendo mencionada, aunque creo que en Apocalipsis está otra piedra, pero voy a estudiar más sobre este tema, pero ya si tú quieres hacerlo, te animo. El tema es que al final nos van a revelar, es decir, bajo qué tribu vamos a estar. Lo que sí ya sabemos es el nombre de los que van a gobernarnos, son los 12 apóstoles. Por lo tanto, en el día del Señor, en el tiempo del Señor, mejor dicho, se va a saber eh, a qué tribu perteneces. Porque dice, te daré una piedrecita, ¿qué dice? ¿De qué color es? Blanca. Esta es una forma de decir, no te puedo revelar el nombre todavía. Por eso la piedrecita es blanca, es como un papel en blanco. Pero después dice, va a escribir un nombre nuevo. No sé si entiende la figura. Te va a dar una piedrecita como un papel blanco, como un ID, y ahí después va a poner tu nombre. Eso lo tiene el Señor guardado dentro de sus tesoros secretos. ¿Ok? Hasta aquí hemos llegado y pues quiero invitar a mi esposita para orar. Si está con el micrófono ahí, permítanme, creo que puse mute a todo mundo. Así que ahora sí, si tienes acceso, preciosa. Aquí estoy. Gracias, Rey. Saludos a todos. La verdad que eh, tenemos que salir de todo tipo de mezcla, ¿no? Y creo que a todos nos quedó claro que tenemos que dejar atrás toda doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas también. Entonces creo que a todos nos quedó claro eso. Y bueno, acompáñenme a orar. Padre amado, que Gracias. te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que podamos conservar la frescura del primer amor y seamos fieles hasta la muerte para recibir la corona de vida. Tengamos la habilidad de discernir el bien del mal y que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, que cuidemos nuestros templos, Señor, No, para que nuestros hijos no se aparten de servirte, que estemos conscientes de que conoces nuestras obras, que retengamos tu nombre y no neguemos la fe, aún en tiempos de persecución, que podamos diferenciar entre las obras de la ley oral versus la ley escrita, que tengamos la disciplina de estudiar tu palabra sistemáticamente y nos mantengamos subiendo y que las pruebas, lejos de destruirnos, nos perfeccionen. Líbranos de la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Líbranos de la raíz de todos los males, que es sí, el sí, amor al dinero, sino que seamos diligentes con las finanzas para promover la expansión de tu reino. sí, Que Señor. tampoco participemos de los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que enseñemos la doctrina correcta y que regresemos a la pureza de las escrituras, ya sea como padres o como pastores, Señor. Que seamos el Israel que vence contigo. Gracias, Padre, por esta reunión. Gracias por cada persona aquí presente. Oramos por cada familia, Señor, y oramos también por la paz de Jerusalén. En nombre del Mesías oramos. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, preciosa.